Y hola amigos, bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal. Gracias a todas las personas por el apoyo que me dan. Y esta vez vengo a hablar sobre un video de cómo colocar la dirección en Alibaba. Este video se debe a que varias personas ya me han preguntado lo mismo. Entonces dije, ok, vamos a hacer un video para tratar de ayudar a las personas que tengan esa duda, ok. Así que bueno, comencemos. Una vez logueado en Alibaba, nos vamos a conseguir que Alibaba es una página que literalmente vende e importa de todos, amigos. Puedes buscar aquí muchísimas cosas que en verdad son muy rentables para comenzar a vender en tu país, comenzar a colocar un negocio y comenzar a emprender eso que tanto te gusta. Ok, vamos a este tips. Ok, lo primero que tenemos que hacer es que, bueno, vamos a darle, le voy a dar mi ejemplo, pues. Yo siempre coloco aquí el lenguaje de español y la moneda en USD dólar. O en tal caso que si vas a pagar con alguna tarjeta de crédito que sea de tu país, puedes colocar la moneda. En tal caso, lo que he visto mucho, esos pagos es de México, pero normalmente yo pago con tarjeta de crédito estadounidense o pago con PayPal, que es sumamente más rápido y cualquier persona puede tener una cuenta PayPal. Ok, así que vamos a darle en Save y vamos a esperar que se cargue un momento. Ok amigos, y una vez traducido en español nos vamos a dirigir a donde dice envío a. Aquí siempre va a aparecer lo que es la bandera de tu país, que ese momento la IP registre. Normalmente yo cada vez que me meto tengo que colocar nuevamente el idioma español, la moneda en USD y el envío a la dirección a donde he puesto que normalmente trabajo con casillero y las cosas que me envían de China van a Estados Unidos, de Estados Unidos a Venezuela, que es mi país en este momento que estoy residiendo. Así que bueno, vamos a colocar aquí y vamos a decir elija su ubicación. Ok, aquí está todas las direcciones que tengo, pero normalmente va a aparecer aquí agregar una dirección y aquí vamos a colocarla. ¿Okay? Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es agregar una dirección. Una vez cargada la página, lo que vamos a hacer es dirigirnos a país o región. Vuelvo y repito, yo envío por courier, o sea, casillero courier, que es normalmente donde recomiendo hacer este tipo de envíos, porque así, no sé, me ha salido súper más seguro. En tal caso yo voy a colocar Estados Unidos. Si estás trabajando con courier, pendiente a esto, ok. La dirección de línea número 1 siempre te la van a dar en los courier. Vamos a la dirección línea número 1 y vamos a darle la dirección, ok. Vamos a colocar la dirección que nuestro courier nos dé. La dirección número 2 es la dirección de nuestro casillero, o en tal caso del apartamento donde vivas en el país, pero vamos a trabajar con casillero, así que bueno, es la dirección número 2 sí o sí donde se tiene que colocar el número de casillero que te den en tu courier. Ok, vamos a colocar la dirección número 2, estado o provincia, colocamos el estado, provincia, la ciudad, de igual manera, aquí donde yo recibo todos mis paquetes, código postal, introducimos el código postal que nos dieron en nuestra empresa, pues nombre de persona de contacto. Aquí normalmente vamos a colocar el nombre de la empresa, porque este es donde si hay un error o un punto de referencia donde el delivery tenga alguna pérdida, puede preguntar por la empresa a donde se está mandando. No te vas a preguntar a tu nombre donde estás en otro país. O sea, así que recomiendo que si hay alguna pérdida, alguna cosa de dirección, el delivery puede decir, mira, ok, ¿dónde queda Liberty Express o dónde queda tal empresa? Y cualquier persona, ok, queda allá. Pero si dicen tu nombre, no la van a conseguir. Y colocamos el número de la empresa donde obviamente también se pueden comunicar en el caso de cualquier cosa. Y vamos a donde dice enviar
podemos utilizar que si es negocio, pero yo siempre elijo esta opción. O si vas a enviar a la casa de una amistad también que esté en Estados Unidos, vamos a residencia, ok, no hay ningún problema, ok. Y ya listo, amigos, se ha agregado la dirección tal cual, simple como eso, amigos. Ok, ya puedes comenzar a comprar en Alibaba de manera tranquila. Obviamente te va a tener que elegir la dirección a la hora de comprar, pero ya todo va a estar configurado automáticamente y puedes comenzar ya a generar y ya puedes comenzar a comprar esas cosas, esa mercancía que quieres para que te pueda llegar. Ok, vamos a responder una simple pregunta que yo sé que no van al caso, pero eso es algo que me van a escribir aquí en los comentarios. Ok, Joan, en tal caso, si tú estás trabajando con alguna empresa de Estados Unidos, en tal caso yo, ¿cuánto tiempo tarda algún producto de llegar de China, expresamente el Alibaba, a Estados Unidos? En lo personal, no puede decirte que tengan unos días que tú vas a decir, mira, te va a llegar en 5 días, no. Me ha tardado 12 días en llegar productos de Alibaba, así como me ha tardado 25 o 20 días, ¿ok? A veces tienes que ver el tráfico que hay, todas esas cosas, si hay muchos pedidos o si están esperando que se completen los pedidos para poder comenzar a exportar, porque un barco o un avión no va a despegar por tan solo un envío, no tienes que complementar bastantes envíos para hacer ese movimiento de esa embarcación o ese movimiento de ese avión. Así que normalmente vienen de 25 a 12 días, normalmente sin no ningún problema. Un problema de alguna fiesta, un problema que se haya retrasado el envío de la empresa o X, normalmente tienes mucho contacto aquí en Alibaba con los proveedores y por eso te evitas muchas pérdidas. Así que yo te recomiendo hablar directamente antes de comprar con tu proveedor, preguntarle precio, preguntarle cuánto pesa cada artículo y allí verás cuánto es el peso que va a salir por los productos que vayas a comprar. También la misma persona te puede decir, oye, no puedo en una semana, puedo en 2 semanas hacerte el envío, estoy muy ocupado. O también me ha tocado el caso de que, ok, si tú me pagas, ya el otro día sale y en verdad le pagas y al otro día sale, porque los chinos son muy responsables con los envíos, eso sí, no se lo voy a negar. Así que bueno, amigos, tienen estos tips aquí si estás si estás comenzando a importar o quieres saber estas cosas que yo en verdad en algún momento no supe y quisiera y me hubiera gustado ver un video que me explicaran esto como estoy explicando yo, pero me tocó aprender poco a poco y yo estoy dando toda la facilidad aquí. Así que bueno, amigos, esto es lo importante de aprender y ayudar a los demás. Cualquier duda que tenga, no dudes en escribirme en los comentarios, que yo nunca tenga tiempo, en verdad les voy a responder. Así que bueno, amigos, muchísimas gracias por este tiempo. Dale like, suscríbete y comenta. Así que bueno, nos vemos en otro video.